obras que son un maquillaje realmente en la ciudad y lo compara con situaciones difíciles que están pasando los salvadoreños, usted se indigna si realmente es una persona que tiene contacto con la realidad, porque es muy fácil subirse en una nube y empezar a soñar con todas esas cosas que nos quieren proyectar, cuando la realidad de la familia salvadoreña es dramática hoy en día en nuestro país. Podemos darnos cuenta solo con el hecho de sondear el área económica de la familia salvadoreña, usted se da cuenta de la difícil situación que está padeciendo la familia. Y me parece a mí también que este maquillaje a ciertos lugares de San Salvador, porque se va a realizar un evento internacional en nuestro país, ese maquillaje, al contrastarlo con la realidad de los municipios en nuestro país, que han sufrido una afectación importante por la falta de sensibilidad y empatía de quien dirige este país y de quienes administran cada municipalidad, que en su mayoría las alcaldías de este país están gobernadas por el partido de gobierno. Alcaldes que se convierten en incapaces de reclamarle a su presidente la falta de obras porque no tienen dinero, porque se los quitó, porque quitó el FODES, porque ahora habla de reducir municipios, una asamblea cómplice que reduce municipios, y usted se pone a pensar, si no pudieron hacer mayor cosa con lo que existía, que eran 262 municipios, ¿cómo ahora? Si solo falta echar un vistazo a cada uno de los lugares de nuestro país y darse cuenta de que hay ausencia de obras y que ponen en una situación más complicada el desarrollo de cada municipio y por ende la condición de la familia salvadoreña, que va cada día de mal en peor. Sin embargo, usted tiene esa realidad por este lado, pero por el otro tiene una plaza a la que le quitan los árboles y le ponen otros, le ponen una media fuente con luces, que también es una burla cuando hay muchas familias que no tienen acceso a alumbrado público, que no tienen acceso a electricidad, que no tienen agua potable en sus hogares, y sin embargo usted ve que se invierten cantidades importantes de dinero en ese tipo de maquillaje para la ciudad, le llamo yo, porque eso es un maquillaje. Es como que en un hogar no exista la posibilidad para darle de comer a los hijos, pero sí exista para darse algunos lujos que no se debería dar a la familia cuando hay una necesidad que hay que subsanar de manera inmediata. Pero es cuestión también de prioridades y de visiones, pero no únicamente prioridades y visiones, sino que refleja la falta de empatía, la falta de sensibilidad con los problemas del país, la falta de creatividad para atender los problemas de los salvadoreños y la falta de voluntad política, que eso es algo que está a flor de piel y que yo como salvadoreña lo lamento, y sobre todo como mujer, porque conozco la realidad de las familias salvadoreñas y sé que en este país, con todo esto que he mencionado, que solamente es una parte de lo que golpea a la familia, quienes impactan o quienes se ven más impactadas son mujeres, porque en este país, hablo como mujer, la mayoría en este país somos mujeres, y de ese porcentaje la mayoría tienen a cargo la responsabilidad de un hogar, son madres solteras. Esa realidad a mí me parece que es imposible de borrar del mapa. Por más que borren los municipios, esa realidad no desaparece, y entonces usted la contrasta con ese tipo de maquillaje para la ciudad solo porque va a haber un evento internacional que, por cierto, han mencionado incluso funcionarios de este gobierno de las cantidades exorbitantes de dinero que han tenido que invertir para poder realizar ese show que se va a hacer en este país. Acerca del mismo universo que ya comenzó el lunes, acerca de los recorridos que les están dando a las mises por distintas partes del país. Indigna, porque nuestros salvadoreños, las y los salvadoreños, no pueden ser instrumentalizados de esa forma como objetos de exhibición. A mí me parece que debería de atenderse con más responsabilidad ese acercamiento que han tenido con la población salvadoreña. Y hablo específicamente de una imagen que me chocó mucho, y que fue cuando la llevaron no sé a qué municipio, que ellas se quedaron en una línea donde todavía había asfalto,
y los habitantes de ese lugar, me imagino que era un cantón, estaban del otro lado de un cerco haciéndole video. Esa imagen realmente es patética. ¿Pero y qué es eso? ¿A quién se le ocurrió semejante tontera? Por favor, los salvadoreños merecen respeto, los salvadoreños merecen ser dignificados. Y esa imagen, ¿qué quería decir? Yo todavía no termino de entender qué querían decir con esa imagen, de esa lejanía, de esa distancia, de ese no me toques, aquí vengo y te saludo de lejos. No lo comprendo todavía. Y me molesta porque, vuelvo al punto, es cuestión de qué es lo que prioriza este gobierno, qué es lo que le interesa realmente. Y pues parece ser que lo que menos le interesa son los salvadoreños y las salvadoreñas. Cuando yo escuché la cantidad que mencionaron, me fui de espaldas. Porque, bueno, se contrasta con la información pública que han querido que circule. Y yo había escuchado un dato de un aproximado entre 16 y 20 millones de lo que había invertido el gobierno. Pero después escucho declaraciones de una funcionaria pública donde está hablando de una cifra mucho más grande, que se come el presupuesto de muchos ministerios, que nos daría la posibilidad para que las niñas y los niños en las escuelas tuvieran comida por varios años, tuvieran su vaso de leche, que los adultos mayores a los que les quitaron la pensión tuvieran la posibilidad de tener su pensión, incluso si pensaran y si estuvieran sensibles con esta realidad del salvadoreño, hasta estuvieran pensando que con esos millones le podrían haber incrementado la pensión a los adultos mayores en este país y no quitársela. Estoy hablándole de cosas sensibles que realmente a la gente le golpean y que requieren del acompañamiento del Estado para salir un poco a flote de su situación. Pero no, la ocurrencia de ellos es eliminar los programas sociales y darle más volumen al show. Miren, discúlpenme, la gente no come de show. La gente come comida, les cuento. Entérense que la población come comida, no come show, no come videos de YouTube. ¿Qué galán, Leo, que así le cambiara la vida a la gente? No, la gente necesita respuesta a sus problemas, no irresponsabilidad ni incapacidad, que es lo que hemos visto de sobra por parte de este gobierno. Y hablo desde mi sentimiento, como le repito, como mujer salvadoreña, que tiene un contacto y una relación con esa realidad. Vamos a las comunidades, yo voy a las comunidades, yo conozco cómo está padeciendo la gente en este momento. Y cuando me vienen a decir que son cerca de 100 millones, discúlpeme, pero eso es repugnante. Eso no es solo chocante, es repugnante. Eso es algo que no lo podemos alcahuetear los salvadoreños. Hay que denunciar y exigir. Yo exigiría que atiendan a los agricultores, que les apoyen con semillas, que les asistan con esos créditos que no pueden pagar porque ha habido mala cosecha, porque el clima afectó, por cualquier cosa que a usted se le pueda ocurrir, que es parte de la realidad también, por cualquier cosa, debería de haber una responsabilidad mayor para con ellos. Pero imagínese la cantidad que hablan que han invertido. Y de eso, ¿qué le llega a usted, amigo y amiga que me está escuchando en varios municipios de San Salvador? Y los que nos ven en internet. Y por cierto, mando un saludo a todos los compatriotas que están en el exterior, que también sé que se conectan a este programa y que están pendientes de la información que salga de acá y de los debates que se den. ¿Qué comen ustedes de eso? Esa es mi gran pregunta y yo se las dejo a ustedes como una reflexión. ¿Qué ganan ustedes con ese show donde se han invertido esos millones? Están hablando de una supuesta inversión que va a venir. Pero ¿y a nosotros quién nos va a hacer constar que efectivamente vamos a tener un beneficio de esto? Dígame, ¿cómo nos enteramos los salvadoreños? Si hay una ley mordaza ahora, si hay una ley que aprobó esa Asamblea Legislativa cómplice de lo que pasa en este país, cómplice e irresponsable, que no piensa en el pueblo realmente, sino en sus intereses, ¿qué me garantiza a mí con esa ley que efectivamente nos vamos a enterar de si viene una inversión y qué tanto turista va a venir producto de hacer ese show aquí? ¿Cómo nos damos cuenta? Si de lo que nos damos cuenta es de lo que ellos nos quieren, de lo que ellos quieren informar,
o de lo que ellos quieren que la población salvadoreña se dé cuenta, pero la realidad la ocultan. Y es algo que hay que prestarle atención también porque está muy ligado, muy cercano, muy estrecho al tema de la corrupción de este gobierno. Y como dijo alguien por ahí, yo no me acuerdo quién fue el que lo dijo, pero que el dinero alcanzaba cuando nos robaban. Y si no están robando, ¿cuál es el miedo que nos demos cuenta y por qué han hecho esa ley que le impide a los salvadoreños enterarse en el momento o en cierto tiempo de cómo se están ejecutando el presupuesto del Estado en cada cartera? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Que nos enteremos. ¿Por qué la dejan a 7 años? Podemos enterarnos de lo que se ejecuta hoy según esa ley que aprobó la Asamblea Legislativa cómplice. ¿Nos podemos enterar de cómo se está ejecutando el presupuesto del Estado hoy? No. Según esa ley, en 7 años. Y entonces usted dice, ¿qué es lo que quieren ocultar? Por eso le digo, ¿cómo nos vamos a enterar si efectivamente eso va a traer los beneficios que dicen ellos que va a traer en cuanto a inversión y en cuanto al turismo que supuestamente estaría potenciando ese tipo de show? Me atrevería a decir lo que más está golpeando en este momento a las familias salvadoreñas. Me atrevería a decir, porque se ha disparado obviamente el precio desde antes de lo sucedido en Guatemala. Se dispara el precio, se disparan los combustibles, no se toman mayores medidas para contrarrestar ese incremento de la canasta. Viene luego la situación de Guatemala, que yo lamento mucho, una situación que impactó social, política y económicamente a Guatemala, nuestro vecino, pueblo a quien yo le tengo mucho cariño y consideración porque paso varios días del mes también viendo la realidad guatemalteca desde el Parlamento Centroamericano. Pero eso que sucedió ahí también nos bañó a nosotros. Y usted se dio cuenta de cómo estaba disparado el precio en los mercados y en los espacios donde se vendían frutas, hortalizas y cualquier otro insumo de la canasta básica. Y de eso no se habla nada. En eso no se toma absolutamente ninguna acción. Y la gente, ¿qué le dice ahora cuando ustedes, los medios de comunicación, la entrevistan? Y no lo digo yo, lo dicen ustedes cuando entrevistan a la gente. Que ahora comen menos o que ahora compran menos. Y entonces, ante esas cosas no hay ninguna acción. Yo repito y vuelvo al punto, ¿a dónde está el primer órgano de Estado llamado Asamblea Legislativa? Porque fueron capaces de seguir un guión dictado desde Casa Presidencial para montar circomisiones y ahora son incapaces de montar una tan sola comisión en la que sienten a los diferentes sectores de la población, de la vida productiva del país, para construir juntos una alternativa de solución a un momento tan complejo que golpea a la familia salvadoreña. Son incapaces y además no tienen empatía ni sensibilidad ni mucho menos inteligencia para propiciar iniciativas que beneficien a la población salvadoreña. En pocas palabras, estamos viviendo un tiempo de sálvese quien pueda, y en materia económica se ve mucho más claro: sálvese quien pueda, coma quien pueda, y quien no pueda es su problema. Esa es la respuesta que yo me atrevería a decir que traduzco de la inacción por parte del gobierno y por parte de quienes tienen una responsabilidad como funcionarios públicos que podrían perfectamente aportarle al país y a la familia con alguna propuesta que vaya al encuentro de mitigar esta difícil situación, pero no lo hacen y no creo que lo hagan porque no se les ve voluntad por ningún lado. Otro tema, Karina, veíamos que los magistrados aprobaron la candidatura de Manuel Flores con 5 votos y con 4 la del presidente Nayib Bukele. ¿Cuál es su valoración acerca de ese tema? Bueno, yo me siento contenta de ser parte del FMLN, el partido que le está dando a El Salvador una propuesta de candidatos, no solo el candidato a la presidencia, mi compañero Manuel Flores, sino también mi candidato a la vicepresidencia, Werner Marroquín, que por cierto consideramos que fuera parte de esa fórmula para que se representara de manera digna a esa parte del pueblo salvadoreño que está fuera de nuestra frontera, que son ustedes, compatriotas en el exterior. Nuestro compañero es justamente un compañero que vive en el exterior. Pero el hecho de que nos lo inscriban no solo es
el hecho de inscribir, valga la redundancia, sino que de ser el primer partido en presentar una propuesta de candidatos que sí estaban apegados a la constitucionalidad y al derecho, y que sí cumplen con las reglas establecidas para participar de ese proceso electoral. A mí me da satisfacción ser parte del FMLN, de un partido que le está ofreciendo al pueblo salvadoreño una fórmula legal. Y eso es algo que con el recibimiento, con la autorización para que continúen en su proceso que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral, pues queda claro que han cumplido con los requisitos de ley. Mas no así quien ahora dirige este país. A mí me da hasta risa que estén hablando de que no ha pedido permiso, que tiene que pedir permiso. Discúlpenme, pero ¿y quién tiene que pedir? ¿Cómo es eso que tiene que pedir permiso? ¿Cuál permiso tiene que pedir un tipo violador de la Constitución? Un tipo que sabe que está violando la Constitución en su más alto nivel. Esta es la culminación de las violaciones a la Constitución que ha venido haciendo durante el tiempo. Y que si va a pedir permiso, no creo que estaban hablando de esto en la Asamblea Legislativa. Por favor, si está violando la ley, y no solo la Asamblea, sino que hoy un Tribunal Supremo Electoral se convierte también en cómplice de la máxima violación a la Constitución. Y eso se debe decir con todas las letras, cómplices. Y hechor, ¿cómo dice el dicho? Hechor y muchas gracias. Hechor y consentidor purgan la misma pena. Y no lo digo yo, lo dice el dicho popular. Entonces, que no vengan a quererse lavar las manos como Poncio Pilato. No, tienen su tajada de irresponsabilidad y de complicidad. Y yo voy a decirles algo. Ahorita probablemente vean muy lejos, quizás o en su mente vean muy lejos que algún día tendrán que rendir cuentas. Pero apunten este día, apunten esta entrevista. Tarde o temprano van a tener que rendir cuentas ante la población salvadoreña y ante la justicia por violadores de la Constitución. Y eso lo tenemos que decir como es, violadores de la Constitución. Así que no vengan con cuentos baratos de que se lavan las manos y de que eso así debía de ser, porque saben perfectamente que no es así. Y cuando asumieron su responsabilidad como funcionarios públicos, juraron sobre una Constitución que la iban a respetar, que la iban a cumplir durante el ejercicio de su cargo. Mentirosos. Le fallaron a ese juramento y le han fallado a un pueblo que no se le va a olvidar esto que está pasando y que tarde o temprano vamos a ver la justicia aplicada para quienes han sido cómplices de esta máxima violación a la Constitución. También hemos visto miembros de distintos partidos, también su partido, poner avisos para que no se dé la reelección. Bueno, creemos, y lo hemos dicho, y estoy diciéndolo también esta noche, que la reelección es inconstitucional. Y yo sé que a algunas personas seguramente no les gusta escuchar esto, lo siento mucho. No son palabras por llevarle la contraria al sentimiento de nadie. Discúlpeme si usted piensa diferente. Yo me remito a lo escrito en la Constitución. A eso me remito y es a lo que yo cito. Y yo también soy funcionaria y además soy abogada. Conozco de leyes y sé qué significa lo que está establecido en la Constitución de la República y en las leyes secundarias de nuestro país. Lo sé perfectamente. Y también la ley dice que nadie puede alegar ignorancia. Y para contraargumentar que es incorrecto lo que yo estoy diciendo, deberían de hacerlo con un sustento establecido en la Constitución. Yo sí me estoy basando en lo que ahí se dice. Yo sí sé lo que dice la Constitución. Y con la propiedad que me da el conocimiento de ese librito llamado Constitución, es que yo estoy argumentando que yo considero que la reelección es la máxima violación a esa Constitución. Su punto de vista del trabajo actual que está realizando la Asamblea Legislativa, incluyendo a los miembros de su partido. Bueno, yo he estado hablando de una asamblea cómplice porque tiene una mayoría que ha estado tomando decisiones sin pensar en el pueblo salvadoreño, simplemente obedeciendo una línea que les viene de más arriba y apretando un botón. Y si usted puede ver, esta asamblea legislativa, lo he dicho y lo repetiré, es una asamblea legislativa que le ha dado la espalda literalmente al pueblo.
¿O usted ve que ahora para que se discuta un tema en una de las comisiones llaman a los sectores para escuchar la opinión? Yo no veo eso en la asamblea. No sé si lo hacen fuera de cámaras, no sé si le apagan la luz a la comisión, apagan cámara, micrófono y se reúnen a escondidas, no lo sé. Pero yo no he visto una asamblea legislativa abierta a escuchar la voz del pueblo, lo cual refleja temor. Tienen miedo de que lleguen ahí los sectores de la población salvadoreña de este país que exijan que se respeten sus derechos o que pidan que saquen leyes efectivamente en beneficio de ellos. Le tienen miedo a la voz del pueblo. Esa asamblea legislativa no puede seguir un próximo periodo más. Esa asamblea legislativa tiene que cambiar. Tiene que ser una asamblea legislativa abierta al pueblo salvadoreño, donde se tome en consideración el sentir de la gente y quede plasmado en cada letra de cada ley, de cada reforma e incluso recomendables que yo no sé si estilan todavía a ser recomendables, aunque es parte de las funciones de la Asamblea Legislativa, pero no sé si recomiendan algo al Ejecutivo o le tienen miedo. Pero es parte de la función. Si ellos ven que algo está funcionando mal, perfectamente pueden emitir un recomendable, pero no vemos ahí a un pueblo salvadoreño. Vemos a una asamblea obediente, servil a alguien nada más, solo a un ciudadano de este país. Y se les ha olvidado que quien pone y quita es el pueblo salvadoreño a la hora de votar. Y hay que darle su lugar al pueblo salvadoreño siempre. Durante todo el periodo que se es funcionario, el pueblo salvadoreño debe tener un papel preponderante en el actuar del funcionario público. Si no, ¿cuál es el sentido de ser funcionario público? Pero yo veo esa asamblea y yo considero y hago un llamado a usted que me está viendo en esta entrevista a que tome en consideración estas palabras y las contraste con su realidad. Es que yo creo que lo mejor que le puede pasar es que usted vea a su familia, que usted vea a su comunidad, que usted vea a su municipio, que usted vea al país. Y estoy hablándole también a algunas personas que lamentablemente han comido ese odio y ese veneno, lo han ingerido, se lo han tragado, ese odio y ese veneno que se ha fumigado en todo El Salvador. Y ese veneno y ese odio solo lo pueden regar los incapaces de producir con su cabeza cosas que le cambien la vida a usted. Solo los incapaces son capaces de producir veneno. Y hay personas que a veces dicen, pero yo estoy mejor ahora. Pero mire, es que el salvadoreño no se ha caracterizado por ser egoísta. El salvadoreño, usted que me está viendo esta noche, usted tiene características de ser humano. Usted como salvadoreño ha sido empático, ha sido solidario. Si su vecino no tiene, usted ha salido a ayudar. Si su familiar lo necesita, usted ha estado ahí para extender una mano. Pero ahora nos han vendido antivalores. No, es que ahora lo que importa es que vos estés bien y no veas para allá. Vos estás bien. Y entonces están tratando de romper lo que ha sido parte de una cultura salvadoreña, parte de la esencia del salvadoreño. Yo quiero apelar a esa esencia del salvadoreño. Yo quiero apelar a ese corazón del salvadoreño, empático y sensible con los problemas de otro. No se dejen envenenar más. Por favor, no se dejen envenenar. Reflexionen. Si usted está bien, solidarícese con su vecino. Entienda que él está en una condición más difícil, o con su compañero de trabajo, o con quien usted conozca. Pero ya no podemos permitir que nos sigan llevando entretenidos entre el odio, tirándole odio a unos y a otros y haciendo que esta sociedad se divida más cuando tenemos problemas más de fondo que hay que procurar resolver. Yo le llamo a ese odio un distractor. Ese odio que han tirado es un distractor para su incapacidad, para que no se le exija que cumpla lo que tiene que cumplir. Por Dios, a mí me daría vergüenza ya tener más de 4 años dirigiendo el país y seguir echándole la culpa a medio mundo. A mí de plano que discúlpeme que hable bien salvadoreña, pero a mí de plano que me daría una gran vergüenza. Porque es que cada vez que le echas la culpa a alguien, demostrás que sos incapaz. Demostrás que tenés las manos amarradas o la cabeza hecha nudo y que no podés hacer nada. ¿Y cómo me va a venir a decir alguien que tiene todo el poder en una mano que no puede hacer nada por cambiarle la vida a la gente?
¿Cómo va a decirme alguien que es culpa de otro cuando tiene todo aquí? Por favor, solo esa acción debe hacernos reflexionar sobre las decisiones que debemos tomar. Ya vienen las elecciones y ahí es donde efectivamente, una vez más, usted que me está viendo se va a hacer sentir, pero tiene que pensar en cómo ha pasado este tiempo en su hogar, en qué precariedades ha tenido, en qué cosas le gustaría escuchar que vamos a plantear los políticos que pretendemos aspirar a un puesto público. Porque yo pienso que ahora el pueblo, usted, amigo o amiga que me está viendo, debe ser más exigente con nosotros. Ahí voy yo en la colada también. Debe ser mucho más exigente con nosotros. Hay que revisar lo que se habla con lo que se hace. Y me parece a mí que eso le corresponde a quien toma la decisión en las próximas elecciones que ya están a la puerta, están a la vuelta. El próximo febrero y el próximo marzo están súper cerca, en un abrir y cerrar de ojos. Y yo sí esperaría que todo aquel que se siente inconforme salga y actúe y tome una decisión. Por ejemplo, vuelvo a la Asamblea Legislativa. Ahí necesitamos un equilibrio, un balance. Y el pueblo en otras oportunidades ha sido sabio, buscando equilibrios entre las fuerzas políticas que hemos estado aspirando a cargo de la Asamblea Legislativa, a cargo de diputación. El pueblo en otros momentos electorales ha dado un equilibrio. Yo esperaría que en esta oportunidad el pueblo salvadoreño sea sabio y tome en consideración eso que ya ha sido parte de su acción en otros momentos electorales. Fíjese que yo he tomado en consideración de manera muy seria mi participación en el próximo proceso electoral. Y fue una decisión compleja de tomar por cuestiones personales. Pero, sin embargo, he tomado la decisión de no continuar en el Parlamento Centroamericano, sino procurar llegar a la Asamblea Legislativa. Primero Dios y la voluntad del pueblo. ¿Va como para...? Estoy como candidata a diputada por el departamento de San Salvador para las próximas elecciones. Y sé que es una decisión, ha sido, mejor dicho, una decisión complicada, difícil, pero la tomé y la asumo con total responsabilidad, como ustedes me han conocido, quienes me han conocido y le han dado seguimiento al trabajo que esta servidora ha realizado en la Asamblea Legislativa. Siempre he procurado estar en acción, cercana a la gente, de manera propositiva, construyendo junto a la gente acciones que se convierten en propuestas de reformas a decretos o iniciativas de ley o recomendables en la Asamblea Legislativa. Con ese mismo espíritu que me conocieron, con ese mismo espíritu pretendo, si Dios así lo permite y ustedes me dan la confianza, pretendo desarrollarme en la Asamblea Legislativa en el próximo periodo. ¿Qué propuesta lleva Karina Sosa para este nuevo periodo? Es importante decir que nosotros como partido tomamos a bien hacer un debate sobre las propuestas legislativas y somos candidatos que procuramos construir nuestras propuestas con la gente. Eso ha sido una mística dentro del FMLN y en este caso la construcción de una plataforma legislativa es un instrumento construido de manera colegiada, pero por supuesto que uno, desde la experiencia que ha tenido o desde la realidad y la vivencia, uno puede hacer propuestas concretas. Y en mi caso particular me interesa apostarle a tres cosas principalmente: a promover iniciativas que vayan en materia económica al encuentro de acompañar la difícil realidad del pueblo salvadoreño y la familia salvadoreña; iniciativas que busquen reivindicar de mejor manera los derechos de nosotras las mujeres, no únicamente en una área. Me parece que es importante hacer una revisión en muchas áreas que todavía están pendientes para promover iniciativas de ley o iniciativas de reforma o recomendable que procuren mejorar las condiciones de nosotras las mujeres en este país. Y tercero, y no menos importante, lo que me ha dado a conocer un poco más con los salvadoreños es el tema de los salvadoreños en el exterior, que no lo solté hoy que he estado en el Parlamento Centroamericano y les he compartido algunas iniciativas al respecto, tampoco lo soltaré. Si Dios lo permite y el pueblo confía en mí, no lo soltaré tampoco en una próxima Asamblea Legislativa. Me parece que los salvadoreños en el exterior merecen mucho más, merecen ser mucho más visibilizados.
no solo tienen el derecho a votar, los salvadoreños en el exterior tienen más derechos y el Estado tiene muchos más compromisos con ellos que no ha querido asumir y que ha querido diluir con el tema del voto en el exterior, que a mí no me parece mal que se facilite de mejor manera el voto para los salvadoreños en el exterior. Es más, yo fui diputada que voté a favor de la ley del voto del exterior porque no se la han inventado ellos, ya existía. Es que ese es el punto, que no es que hoy es un hecho. Yo le comentaba hace un momento, yo voté por la ley del voto en el exterior. Este presidente que tenemos ahorita recibió votos de los salvadoreños en el exterior, pero ellos han fumigado de que a ellos se les ocurrió y que a nadie se le ocurrió antes. Pero ya estaba la ley. Salvador Sánchez Serén tuvo votos del exterior, él tuvo votos del exterior, y ahora ¿qué han hecho ellos en la asamblea? Difundir que a ellos se les ocurrió cuando lo que están haciendo es ampliar, facilitar que más salvadoreños que están en otros países puedan votar, lo cual me parece a mí que así debe de ser, facilitar. Pero, ¿en qué condiciones? Ahí viene el pero. ¿En qué condiciones? En condiciones que verdaderamente garanticen que se va a respetar la voluntad del soberano, en este caso del salvadoreño o la salvadoreña que está en el exterior, y que se va a respetar esa voluntad, que no van a votar otras nacionalidades, por ejemplo, que no van a agarrar ese paquete de los salvadoreños que están privados en libertad y los van a trasladar a un padrón para que otra gente pueda votar. Yo tengo dudas de todo eso. ¿Por qué? Porque no hay un mecanismo transparente que me diga a mí y al pueblo salvadoreño que efectivamente va a haber un control minucioso y un cuidado de esa voluntad que quieren expresar los salvadoreños en el exterior y que espero no sea vulnerada ni violentada con otras nacionalidades o lo que acabo de mencionar, que vayan a inflar un padrón con las personas que están privadas de libertad, que pierden sus derechos civiles. No, yo no quisiera que eso pasara, que agarren esas identidades y que vaya a votar otro, pero ¿cuál es el mecanismo que garantiza que eso no va a pasar? ¿A dónde está? O sea, facilitar la votación del salvadoreño en el exterior, de acuerdo, pero ¿bajo qué reglas? ¿Bajo qué estándares? ¿Bajo qué parámetros? ¿Bajo qué cuido? Esa es la gran interrogante que hay. Y bueno, y la duda mayor es qué papel va a jugar el árbitro del proceso electoral llamado Tribunal Supremo Electoral, llamado nada más. ¿Qué papel va a jugar ese espacio en este proceso tan importante? ¿Cómo va a resguardar de verdad que se esté votando, que se esté respetando el voto del salvadoreño o que no vote otra gente en su identidad? ¿Qué va a hacer el tribunal? Después de que vemos ese comportamiento de avalar una reelección, cualquier cosa puede pasar, fíjese. Yo me pongo a pensar, cualquier cosa se le puede ocurrir, cualquier cosa puede pasar porque yo no le veo ese espíritu de querer proteger de verdad el tema del voto de los salvadoreños en el exterior. Falta de oportunidades. Esa es la razón que hace que el salvadoreño busque lo que no tiene en este país, lo busque en otro lugar. ¿Y cuáles han sido las causas estructurales de la migración? Voy a hablar de han sido, por las personas que pueden llegar a pensar que hasta ahora estamos hablando de que se están yendo. No. Fíjense que en mi caso ahí pueden ir a revisar todas las entrevistas que he dado sobre este tema y siempre he hablado de causas estructurales. Cuando no éramos gobierno, cuando éramos gobierno y hoy que no somos gobierno. Hay causas que atender y una de las principales tiene que ver con el tema económico, con el tema del empleo, con el tema de los salarios, con el endeudamiento que pueda tener la persona o la familia que pretende migrar. Ese es el principal punto de preocupación de la familia. Y al no tener una oportunidad para subsanar esa situación, lo primero que piensa la familia es: voy a buscar en otro país las oportunidades que no encontré en este. Y es por esa la principal causa que la gente se va. Pero también hay otras que han sido estructurales, históricas, y hay otras causas que se han dado en este nuevo contexto. Que debería de ser o deberían de prestarle atención las autoridades para procurar construir una alternativa de solución a esa falta de oportunidades que la gente refleja a la hora de tomar la decisión de irse
de un determinado territorio en este país. La migración no empieza cuando el salvadoreño o la salvadoreña atravesó nuestra frontera hacia un vecino país y rumbo a otro. No empieza ahí la migración. La migración empieza en cada territorio, en esos territorios que han querido eliminar, que han eliminado. En esos territorios que han eliminado y en los pocos que han dejado, ahí empieza la migración. Ante la falta de oportunidades, ante la falta de desarrollo local. Hoy vivimos la era de piedra. Si hay lugares que ya ni alumbrado público hay. O sea, la gente cada vez está viviendo en menos desarrollo. Y ahora lo que hay es un retroceso a la descentralización que golpea dramáticamente las comunidades y que esto contribuye a todas esas cosas que le acabo de mencionar antes. Y al final concluye en tomar la decisión de irse de este país. ¿Cree que una causa sea también el régimen de excepción? Sí. No es que lo crea, lo he oído. He intercambiado con gente que por preocupación de que a su hijo, que no tiene nada que ver con pandillas, se lo lleven, como se han llevado a una cantidad importante de salvadoreños bajo régimen de excepción, las familias tienen temor de que a sus hijos les pase lo mismo, los padres, la madre, los mismos padres. A veces hay familias que agarran en grupo, como grupo familiar, están saliendo del país. Entonces esa es una realidad que nadie puede ocultar y que realmente choca cuando usted escucha discursos en donde le están diciendo que se quieren regresar los salvadoreños. Y aprovecho para denunciar esa torpeza que escuché ese día, en ese discurso tan elaborado con los pies. Discúlpenme que sea tan franca, pero tan elaborado con los pies y tan evidente de que no conoce la realidad. Porque ¿saben ustedes cuál es el argumento de la demanda presentada por los TPS en los tribunales de Estados Unidos? Que no tienen condiciones para volverse a este país. Esa es una de las principales razones que plantean en su demanda. Y escuchar a quien conduce el país decir que se quiere venir el 60% es desdecir ese argumento que los TPS han planteado en su demanda. Y no son 2 TPS, son cerca de 167,000 salvadoreños y salvadoreñas amparadas al TPS que están a la espera de una resolución, a quienes aprovecho a enviar un saludo y reitero mi compromiso y que muy pronto los vamos a tener en un par de semanas en el Parlamento en Ciudad de Guatemala. Pero les desdice su argumento. ¿Y usted qué nota ahí de quien conduce el país? Que no conoce su realidad, que los han dejado abandonados, y eso ha sido así. Los han dejado abandonados, cabildeando solos. Miren, lo menos que pueden hacer es callarse. Si no les han ayudado y se ponen a hablar en Naciones Unidas que todos quieren venir, que el 60%, se quiere regresar a este país, y eso no abona a la demanda TPS, mejor cállense, no digan nada, porque los están afectando. Y los invito a que de verdad los acompañen, porque qué pena me da a mí el año pasado, pena ajena. Y no le han hecho protestas en la entrada de la Embajada del Salvador porque no los acompañaban, pues. Y esto no lo estoy diciendo como un rumor, lo estoy diciendo porque en ese mes yo estaba ahí también, en cabildeo, en Senado, en Congreso y con algunas autoridades abogando por nuestros compatriotas. Y me di cuenta que una semana antes que yo llegara había sucedido esa situación de reclamarle a la representación del Salvador la falta de acompañamiento, y ni siquiera una carta les querían recibir en esa oportunidad. Yo esperaría que ahora por lo menos los reciban y los atiendan, aunque también desconozco si los acompañan. Pero cito esto por esas palabras que escuché, tan chocantes y tan lejanas a la realidad salvadoreña, tan lejanas a la realidad de los migrantes, que ponen en evidencia que interesa más poner en alto, el ego de quien dirige este país que la necesidad que tienen los salvadoreños amparados al TPS. Por ejemplo, sin tocar el resto, la gran mayoría de migrantes no están amparados a ningún documento. La gran mayoría no tienen un estatus y también merecen acompañamiento. El migrante que sale de esta frontera, que va por Guatemala o que va por otro país, merece también el acompañamiento de su autoridad. Y el marco internacional, la normativa internacional, nos permite perfectamente ser respetuosos
de las decisiones soberanas de cada país en cualquier materia, incluso en materia migratoria, pero ese marco internacional de derecho también nos permite a los estados acercarnos a otros estados para abogar por nuestra gente, para que cuando ese estado tome una decisión sea la menos complicada para nuestra gente. Pero hoy no hay esa proyección, no hay ese acercamiento para procurar por los derechos de los migrantes. Diputada, también para ir finalizando ya la entrevista, queremos su punto de vista, ¿cómo ve usted al partido FMLN para estas próximas elecciones? Nosotros somos un partido que hemos estado demostrándole a la población que tenemos compromiso, que tenemos una mística, una disciplina que va en función no de nosotros mismos, sino de cómo procurar acciones concretas, favorables para la población salvadoreña. Y este momento obviamente no es la excepción. Debo reconocer que no es el momento más fácil que nos ha tocado sobrellevar en política y en la vida del país. No es el más fácil, es un momento muy complejo. Y nosotros hemos tenido una serie de señalamientos que no han sabido comprobar hasta el momento, que han venido de alguna manera complicando nuestro caminar. Y también hemos sentido lo que significa esa decisión, por ejemplo, de no facilitar lo que le corresponde a todos los partidos, que es la deuda política. No nos la dan, pero ellos sí la agarraron. Y entonces usted empieza a sentir una serie de acciones que van encaminadas a que este partido no salga adelante y no dé ni siquiera un paso para avanzar. Sin embargo, a la población salvadoreña le puede quedar constancia de que hemos estado sin ningún temor manifestando nuestras preocupaciones sobre cómo se está conduciendo este país, señalando, denunciando, exigiendo respeto. Con todas estas palabras que les estoy diciendo, ustedes han visto a un FMLN que ha procurado estar del lado de la gente. Y en este contexto electoral, pues también vamos a procurar avanzar en ese camino de ser propositivos, de construir cosas que la gente identifique como alternativas para ellos y a sus difíciles situaciones, las cuales, repito lo que dije al principio, las vamos a construir cercanos a la gente. Nosotros escuchamos a los sectores, nosotros tenemos reunión con los diferentes sectores de este país, nosotros vamos a las comunidades, escuchamos a las vecinas y vecinos. Por cierto, mando un saludo a los habitantes de Panchimalco, que el día de ayer yo estuve visitando una colonia de Panchimalco, y me sorprendió enormemente darme cuenta que una calle que nuestro exalcalde, Mario, había dejado asfaltada, la llegaron a levantar porque le iban a dar mantenimiento. Y sin embargo, no les han cubierto otro tramo que ellos han pedido y que de hecho ya estaba programado que se iba a ejecutar, y hasta el día de ahora no les han ejecutado el segundo tramo de la comunidad que visité el día de ayer. Y esa es una denuncia que constaté porque fui al lugar. Y es lo que yo le digo, nosotros vamos, y al escuchar esas cosas y al escuchar a otros vecinos de otras comunidades y otros municipios, ¿qué se le puede ocurrir a usted, por ejemplo, como candidato o como funcionario? Pero vaya, hablemos como candidato a un cargo, que usted debe construir una iniciativa relacionada con el tema municipal, ¿sí o no? Pero le da sustento lo que usted ve en el lugar, las carencias que ve en el lugar. Entonces, no es lo mismo sentarse y escribir en un escritorio una propuesta que llegar a los lugares, hablar con la gente y construir con la gente. Y eso le da el mejor sustento a cualquier iniciativa, porque es la gente la que le está alumbrando el camino por donde usted como funcionario o como candidato o aspirante podrá caminar. Pero ese partido que usted ve ahora, ese es el partido que hemos tenido, un partido luchador, un partido con ganas de hacer, un partido que a pesar de la adversidad seguimos con ese deseo de ser parte de la transformación de la vida de la familia salvadoreña, y que pues en este escenario electoral le vamos a echar muchas más ganas para poder darle esas propuestas que le interesen y que coincidan con la necesidad de la gente.